Bueno, y ahora, a ver si ahí me están escuchando. Voy a ver, ahí sí, me están escuchando. Vamos a recibir, no lo veía en mi pantalla, pero ahora sí, ¿me ves ahí? Fede, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Yo te veo bien. ¿Me escuchás bien? Yo te veo bien y te escucho mejor todavía. ¿Cómo va? ¿Cómo te sentís? Excelente, con unas ganas bárbaras de estar con ustedes. Venía escuchando en el auto ahora, venía escuchando a Natalia y reflexionando también con lo que íbamos a hablar nosotros. Y bueno, con la interacción que tenías con ella. Sí, le decía a Nati que a veces parece raro, pero a veces nunca nos coordinamos con los columnistas. Te doy la bienvenida como columnista, vas a estar los lunes, los segundos lunes de cada mes. Ya has estado en el programa y quienes vamos a hablar de budismo, que arrancamos hace unos días, vayan, busquen ahí en la lista de lista de reproducción, columna y columnistas del programa, van a encontrar la columna de Fede, pero le decía que a veces parece como que nos coordináramos en lo que vamos a hablar y en realidad no. Y desde de cómo empecé el programa hoy hablando y lo que dijo Natalia y con lo que vamos a hablar ahora, pareciese como que el programa tuviera una coordinación. Y Capaz que bueno, estoy capaz matando la que magia, tendría que decir que sí, que nos coordinamos, que hay un trabajo. no, vamos a hacerlo así, a nivel del inconsciente colectivo, a nivel de esas cosas que van más allá de lo que puede tocarse así nomás. Capaz que hay una cierta conexión, porque creo yo que todos los que estamos tratando de ir mejorando nuestra conciencia y dando una mano en la medida que hemos logrado alguna pequeña cosa, bueno, creo que ahí hay una conexión natural, ¿verdad? Y a través de tu figura, Fabián, que yo te vengo escuchando hace tiempo también, que tú también tenés un bagaje largo, pero siempre te veo escuchando, siempre te veo receptivo, aún a la gente que de pronto está hablando de cosas que vos ya sabés, y eso siempre da gusto, ¿no? Y eso habla de un verdadero buscador de la verdad y no alguien que cree que ya la sabe todas. Gran problema cuando caemos en esa actitud, ¿verdad? Sí, yo principalmente tengo esa actitud hace mucho tiempo porque dos cosas. Primero que uno no hay nada igual en el mundo, esto de, ¿no? Uno nunca se baña en el mismo río. Y aparte porque también entiendo que hay gente que quizás es la primera vez que escucha algo. Entonces, uno tiene que poner la actitud de esa, de preguntar incluso cosas que uno capaz que ya sabe, pero que esto yo no lo hago. Si bien uno recibe un montón de cosas, lo hago pensando en la gente que pueden entrar y, como dijo la filósofo Mirta Legrand, ¿no? El público se renueva. Y nosotros mismos nos renovamos porque no, nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río es distinto y porque Esa, nosotros somos distintos a cada instante también, ¿no? Así que totalmente, totalmente. habrá cosas para. Bueno, entonces en esto que habíamos quedado el otro día, habíamos hablado un poco de la historia de Siddhartha Gautama, ¿ah? Que tenemos que recordar que hay una parte del mito, y nos tenemos que acostumbrar que el mito no es una mentira. Está bien, hay una manera de entender la palabra mito que es un. Si yo te hablo de los mitos de la alimentación, los mitos de la sexualidad, obviamente todos sabemos que estaríamos hablando de cosas que se vaya a saber quién dijo, pero que no corresponden. Pero el mito, recuerdo, que también es una manera de hablar de elementos más complejos, de elementos mentales, emocionales. ¿Ah? Y toda la tradición de Oriente y Occidente, del norte, del sur, de arriba y de abajo, para algunas cosas profundas nos va a hablar en mitos, nos va a hablar en determinadas claves, que hay que tener un poquito las claves de interpretación. Entonces, obviamente, lo que el otro día contamos no fue tanto la historia física, histórica de Siddhartha Gautama el Buda, sino su parte del mito. Entonces, recordemos que el padre estaba muy nervioso porque el niño parecía tener muchas ganas de mirar hacia adentro, pero poco hacia afuera. Y el padre lo que quería especialmente era un rey, alguien que lo reemplace, un guerrero. No estaba fácil la parte sociopolítica en la época del Buda. Y entonces, bueno, lo ve que el niño está tan siempre ensimismado y dice, bueno, le tengo que sacar todo lo viejo, todo lo que lo pueda alterar, la muerte, la enfermedad. Y entonces recordemos en aquellas 3 visitas que el Buda sale un día y se encuentra con un viejo, viejísimo, y luego se encuentra con un enfermo, hasta que finalmente se encuentra con un muerto.
Y él al parecer no sabía de todo eso y preguntaba, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le respondían cosas que no lo llenaban. Entonces, directamente les dijo a esos supuestos sabios que lo seguían, señores, si lo que ustedes saben no me sirve para explicar por qué la vida, por qué el dolor, por qué las angustias, por qué los problemas humanos, en realidad ustedes no saben nada que valga la pena saber. Y entonces se va al bosque, hace los retiros más escalofriantes, los ayunos, está años sin moverse, casi se muere y no encuentra tampoco ahí la verdad. Y solo cuando escuchó a aquella muchacha que contaba que venía con un instrumento musical, entonando una especie de canción poética que decía, solo cuando la cuerda está en la justa tensión da los mejores sonidos. Si está muy floja, no suena. Si está demasiado tirante, se puede romper. Pero es la justa tensión en la que se dan los sonidos, la verdadera afinación de una cuerda. Y ahí el Buda, de alguna manera, dicen que tuvo la iluminación final, que se dio cuenta que hasta ahora él había vivido en el palacio con la cuerda demasiado floja, después en el bosque con la cuerda demasiado tirante, y ahí sí, promete no caer nunca más en estos extremos, en estos errores, y no moverse hasta poder encontrar la clave del problema humano. Eso es más o menos un resumen de lo que habíamos visto, así de manera acelerada, como bien decía Fabián, el que quiera saber algo más, vaya, rastree la anterior aparición. Vamos a ponerlo en el final de que aparezcan las pantallas ahí al final, como nos permite YouTube, para que puedan enganchar si quieren después el video. Bueno, entonces la primera noble verdad, ahí establece cuando tiene la revelación final lo que serían las 4 nobles verdades. 4 nobles verdades, y la primera, ¿te acordás que era el dolor existe? Y cuando nosotros decimos el dolor existe, quiere decir, si no hay que ser un iluminado para saber que el dolor existe, pero el dolor existe, quiere decir, el dolor tiene un mensaje, el dolor va a ser un vehículo de conciencia. Y por eso esa frase que tanto te resuena, que también lo usaban los estoicos, el dolor está en la vida, el sufrimiento es opcional en el sentido que nosotros, si no sabemos interpretar qué nos quiere decir ese dolor, vamos a ir cometiendo una y otra vez los mismos errores. En el plano físico, entre comillas, suele ser bastante más sencillo saber que si a mí siempre me duele un músculo, bueno, puede ser un dolor en el sentido que lo trabajé mucho y se está recuperando y viene bien, o puede ser otra cosa, que lo identifico más fácil, pero aún así decíamos que si alguien se cortó la planta del pie y quiere seguir caminando y va a tener un dolor y se toma algo para no sentir el dolor, ¿y qué diríamos? Ese dolor te invita a quedarte quietito, te dice, quédate quieto, que vas a ver que en un par de días eso cicatriza, pero si vos seguís pisando, lo abrís, en esa ignorancia, en este caso, ¿qué te quiere decir el dolor en la planta del pie? Podemos cometer todo tipo de errores. Y no le voy a explicar a gente como vos, como Natalia, que se encargan especialmente de la nueva medicina germánica o de ver cómo el desconocimiento de las causas nos puede seguir creyendo que el problema es una cosa cuando el problema está en otro lugar muy distinto. La segunda noble verdad nos hablaba de la causa del dolor. Ahí tenemos que remitirnos todos al mito de la caverna de Platón. Hago ahí unos links entre civilizaciones, pero es porque nos queda más claro de todo. Recordemos que ese mito de la caverna, la gente sufría porque quería que las sombras viviesen para siempre, las sombras se mantuviesen, y las sombras por definición no tienen esencia. Entonces quien se enamora de la sombra de algo, el que se apega a la sombra de algo, está solito destinado a siempre estar sufriendo o persiguiendo una ilusión. Eso es lo que más o menos en Oriente quiere decir con que la vida física sobre todo es ilusión. No es ilusión en el sentido que nosotros podemos entender un mago decir de cumpleaños que nos hace creer que se está sacando un conejo de un sombrero. No es ese tipo de ilusión. Ilusión en el mundo oriental le llaman aquello que no tiene una duración, demasiada duración, o que no tiene una duración eterna. Aquello que ahora lo vemos como diciendo, esta taza o este vaso, bueno, sí, yo lo veo como real, pero sabemos que hace 2 años esto no existía y de pronto en cualquier momento se rompe, pasa algo y esto deja de existir. Entonces nosotros estamos tan materializados que a esto le llamamos la realidad. En la filosofía oriental nos van a decir que si bien esto es parte de la realidad, es lo que tiene menos realidad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se puede romper. Porque en cualquier momento se puede frenar. No sé si conocés vos un curso de milagros, que es un libro en metafísica. Sí. Hay una parte del libro que dice, que habla un poco de la realidad, en realidad habla mucho, pero en concreto dice,
vos realmente, vos decís, esto es un vaso, ¿estás viendo un vaso o estás viendo lo que alguien alguna vez te dijo de que eso era un vaso? Y el hecho de quedarte con lo que alguien te dijo no te está haciendo hacer que veas eso y que no veas otra cosa que quizás ya cambió en esto de la ilusión y la perspectiva, ¿no? Y por eso si pudiésemos traer a una persona de otra civilización, de otra cultura totalmente distinta, de pronto él ve otra cosa, de donde nosotros estamos viendo simplemente un vaso, y por eso esto tiene tanta complejidad, bueno, tanta riqueza en esto de que llamamos la vida, ¿no? Y creo que es una analogía que se ha hecho muchas veces. Frecuencias en el universo hay muchas, pero de pronto mi radio solo capta una, y si me han enseñado que esa es la única frecuencia, yo digo, esta es la realidad. Bueno, digamos, en todo caso, es la realidad que yo puedo captar con mi pasado, con lo que me enseñaron, pero ¿quién te dice que hay otras frecuencias en este mismo momento esperando que alguien las pueda sintonizar? Y eso sí tiene que ver con la historia de las civilizaciones. Nosotros sabemos que la nuestra cultura sobre todo, ha puesto el énfasis brutalmente en lo material, en aquello que puede tocarse, verse, y eso es como lo único que entraría en el campo de lo científico. Aunque eso también sabemos que no existe de manera, por ejemplo, de probar el dolor. No hay un dolorímetro. Sin embargo, todos nosotros hemos sufrido dolores, pero ahora ni siquiera te hablo de lo metafísico, ¿no? Si a mí me duele el brazo, el médico me tiene que creer que me duele el brazo. Pero no lo puede probar, no puede medir. Que algo no pueda medirse por los aparatos que hoy usamos, de ninguna manera quiere decir en sí mismo que no exista. Entonces, eso es un poco, así, hablando medio rápido, de cuál sería la idea de la ilusión en la filosofía oriental. Aquello que dura poco, aquello que en cualquier momento está, pero puede dejar de estar. Y si le sumás esto que tú acabas de decir, de la percepción o por qué nosotros vemos las cosas ahí o quién nos las dijo, bueno, ahí podemos entender por qué en la caverna todas las cosas entran en una gran relatividad donde nada dura. Y entonces, imaginémonos, cuando nosotros que tenemos sed de eternidad, sed de cosas profundas y duraderas, ponemos nuestro querer, nuestra expectativa en eso que en cualquier momento se va, ahí es donde el Buda nos dice, estamos condenados a una rueda interminable de muerte, nacimiento, y prácticamente sin aprender. Por suerte nos dice, pero ojo, hay una manera de cortar esto, que la tercera noble verdad se llama la cesación del dolor. Bueno, y esto, ahora que lo entendí, ¿qué puedo hacer? Y bueno, si en la caverna el problema es que la gente está mirando sombras, y solo cuando se da vuelta y ve que hay otra realidad afuera, que incluso es lo que genera esa sombra, ¿no? Los verdaderos pájaros, los verdaderos árboles, están afuera. Vos hasta ahora habías visto la sombra de los pájaros, la sombra de los árboles. Si te diste cuenta, ahora el camino de salida de la caverna es un camino de esfuerzo, un camino de trabajo interior y de alumbrarse, ¿no? Pero no porque me caiga, alguien me regala una luz. Porque vos, a medida que vas avanzando, al ir saliendo paulatinamente de la caverna, ya vas viendo, aunque no directamente a veces, pero sí ya vas viendo algo de lo que está afuera. Y entonces después la cuarta noble verdad, que es la más jugosa de todas, es la que nos dice, bueno, y si yo esto lo quiero llevar bien a la práctica. Entonces ahí, creo que el otro día lo mencionamos rápido porque no daba tiempo, es donde la cuarta noble verdad también se conoce como el noble óctuple sendero, un sendero de 8 pasos. Y que esa cara de 8 pasos. Ahora cuando dijiste 8 pasos me acordé de óctuple, viene 8. Sí, gran descubrimiento, ¿vio? El primer a veces es la hora, a veces me desconecto, se me desconectan los cables. ¿A quién no le pase, mi amigo? Tranquilo. El primer punto dice recta comprensión. Es decir, los leo los 8 para que los tengamos presentes y después, entre comillas, los desglosamos un poquito cada uno. Recta comprensión, recta intención, recta palabra, recta acción, recto medio de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. ¿De qué va esto de la recta comprensión? Y bueno, como su nombre lo dice, comprender qué leyes están involucradas en los procesos, qué leyes de la naturaleza hay. Pues imagínate a alguien, yo qué sé, que quiere hacer algo que esté en contra de las leyes de la naturaleza, que suelte algo y pretende que en vez de caer hacia el piso, se vaya hacia el cielo, porque no comprende la ley de gravedad. Imagínate que pone mucho empeño, muchas ganas, mucho esfuerzo, pero no ha entendido, es un ejemplo pavo, ¿no? Pero para que entendamos, no ha entendido qué es eso de la ley de gravedad.
bueno, está condenado una y otra vez por ni siquiera entender las leyes que están en juego. Y acá sí que hago directamente un paralelismo con lo que ustedes se dedican y hace tiempo, ¿no? Imaginémonos que el que no entienda esas leyes descubiertas por Hammer de la biología, los horrores que puede estar haciendo, por mucho esfuerzo que le ponga, por muchas ganas, por muy honesto que sea, si no entendió las leyes de la biología, por qué pasan las cosas, ¿a qué está condenado? Y bueno, a nada bueno, a seguir repitiendo, a creyendo que es una Al cosa, sufrimiento. al sufrimiento. Pongámosle bien claro. Entonces, qué importante es el conocimiento de las leyes. Incluso cuando tú hablas de la inteligencia emocional, que te dedicas, bueno, ahí entre comillas, hay determinadas leyes del mundo emocional. O ahora Natalia estaba hablando de determinadas leyes, no sé si ella le hablaba de leyes, ¿no? Pero al principio, cuando damos, como recibimos, que no saber Órdenes. esto, órdenes, ahí está, hablaba de órdenes. Imaginemos, no, el no tener idea de eso, por más buena intención, por más honesto que uno sea, imagínate la cantidad de problemas o de lastimaduras emocionales que se pueden provocar por no manejar algunas leyes, algunos principios, algunos órdenes del amor como estábamos hablando. Por eso, importantísimo. El segundo punto dice recta intención. Y acá le voy a hacer el paralelismo con eso que venía escuchando, porque ahí en Oriente se habla muchísimo de la recta acción, ¿no? Que ahora venían en el cuarto, pero ¿qué es una recta intención? Nosotros todo el tiempo obviamente estamos haciendo cosas por prestigio, por dinero, por necesidad, yo hago esto si vos aquello, estamos siempre con una mentalidad de intercambio. Y no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero yo voy a un trabajo si me pagan, yo doy tal cosa si esto, si vos esto, yo lo otro. Esa parece ser la ley, por así decirlo, al principio, con lo que nos regimos prácticamente todo el tiempo. Ahora, la recta intención, que lo relaciono directo con la recta acción, estaría diciéndonos el Buda que hay que hacer lo correcto, más allá de si me van a aplaudir o si me van a chiflar, más allá de si me van a poner una alfombra roja o me van a tratar como la peor escoria o el peor renegado. Hay que hacer lo correcto más allá de cualquier cosa. Hay que zafar de esa interacción de, bueno, yo hago esto si me aplauden, pero si se complica mucho, mejor no vayan a pensar que en la recta intención y la recta acción no entra ese intercambio. No sé si más o menos esto Sí, queda claro, en Fabián. Kabbalah, que es otra herramienta que he profundizado, hablan de el deseo egoísta y el deseo altruista. Más o menos lo mismo. El deseo egoísta cuando uno piensa en uno y en lo que va a recibir o en lo que puede pasar, y el deseo altruista, esto de hacer lo que tengo que hacer en el momento, en lo que demanda el momento y la situación, Sí, sin señor. pensar en. Porque en el budismo podemos ver que yo puedo hacer una buena acción, pero distinta a una recta acción. De pronto el resultado por afuera es el mismo. Vos precisabas algo y yo te lo di. En una buena acción, de pronto yo te lo doy, pero algo yo estoy buscando a cambio. Pero ojo, yo fui, me la jugué y te ayudé. O lo mismo que podemos decir en la dinámica de comercial. Bueno, yo puedo ser un mal vendedor, desde ya te puedo vender cualquier cosa, por con tal de venderte algo, te vendo cualquier cosa, o soy un estafador directo, pero yo podría ser un excelentísimo vendedor. Te vendo lo justo, lo que vos querés. Claro, que hay un intercambio. Ahora, eso, por ejemplo, sería una buena acción. Quedamos a mano, vos quedaste muy conforme con el servicio, yo quedé muy conforme con la paga, todo impecable. Pero la recta acción nos dice, esto tiene que estar más allá de si me pueden pagar o no, si me van a agradecer o no. Por eso es, según el budismo, esa recta acción la que no se toca contra ninguna de las dos barandas kármicas. La palabra karma generalmente se usa mal porque siempre se hace alusión a un castigo, cada vez que por lo menos en Oriente también, ojo, hoy día está Sí, todo muy sí, sí. avanzado. Y el karma no es ni por asomo un castigo. El concepto de karma quiere decir acción-reacción. Sería simplemente la acción que sucede a través. La famosa ley de causa y efecto. Exactamente, es lo que Newton después habló de la ley de causa y efecto. Determinado tipo de acciones causan determinado tipo de reacciones. Si siempre se hace lo mismo, bueno, una noticia, siempre más o menos van a haber los mismos resultados. Por ese lado es donde va esto. Pero, ¿qué nos dice? Aún la buena acción
puede tener un karma positivo en el sentido, porque para nosotros siempre es negativo. Pero, por ejemplo, ahí hablaba el ejemplo de Natalia hace un rato, imagínate que vos sacás el 5 de oro, te viene una fortuna muy grande de la nada. Bueno, de pronto habrá algunas causas pendientes o algo que hicieron que vos, entre comillas, fueses merecedor de eso. ¿Quién no va a querer ante el ofrecimiento de ser pobre materialmente o tener mucha riqueza material? Me imagino yo que vamos todos de este lado. Pero la pregunta es, ¿y lo vas a usar bien? Porque de pronto yo sin plata, sin nada, no tenía determinados desafíos. Pero ahora tengo mucha capacidad de energía, capacidad pránica, que sería el dinero. Y ahora hay que usarla con criterio, con corrección. Y de pronto la vida me plantea desafíos. Y por eso tantas veces hemos visto, no siempre, pero tantas veces hemos visto gente en el mundo del deporte, en el mundo de la actuación, en esos lugares que de pronto basta pegar una canción, un pase, y te viene mucha plata de golpe, y qué mal la usan, y qué mal terminan. Porque si esto puede ser una cuestión de abundancia material, y bueno, en Hollywood serían todos felices, serían todos maravillosos, y cuántos problemas vemos de adicciones, cuántos problemas de drogas, cuántos problemas de suicidio. Así que el programa pasado hice una presentación donde mostré que en los estudios de donde hablé de esto de lo material, ¿no? Que parece que en Occidente todo es un problema material y una solución material, y que todo se soluciona con dinero. Y un estudio mostraba que la gente por decirlo así, con un alto nivel adquisitivo, no es en porcentaje más feliz que la gente que no accede a ese capital. Ahí pasa por otro lado. Siguen estando los mismos problemas de depresión, de ansiedad, tanto en gente con dinero como con y a poco, veces ¿no? tener más dinero te hace meter más problemas más fácilmente, ¿no? Porque aún lo que andamos peleando, ni se me ocurre entrar en eso. En realidad el estudio decía que el gran problema que tienen los que tienen mucho dinero es que se deterioran sus vínculos porque no pueden distinguir un vínculo honesto con ellos. No saben si están con ellos por el dinero o porque realmente los quieren. Imagínate, escuchando un programa viejo de La Telaraña, hace poquito, lo escuchaba, Ajá, el sí. amigo Abel, haciendo una reflexión sobre, bueno, el dueño de Buquebús dice, bueno, yo me imagino lo que serán los cumpleaños de ese pobre hombre, toda gente interesada por temas materiales, solo hablando de dinero, esa gente que no lo conocemos, de pronto estamos cometiendo injusticia, pero todo nos hace parecer de esa gente unidireccional, que solo lo pueden hacer en base a esos teje-manejes, y bueno, obvio, habrá algunos con plata, porque incluso el Buda fue uno de los que nació en cuna de oro, y eso no le impidió llegar a ser un Buda. Esto no es lineal, pero no es que como bien decía, el estudio. Estamos hablando de generalidades, ¿no? Estamos hablando de generalidades. Bueno, entonces, Fede, vos manejás el tiempo porque sos vos lo que tenés ahora, son 8:59. Bien. Manejás vos el tiempo, yo no tengo apuro, pero vos tenés otros compromisos por lo que me dijiste. Vos manejás el tiempo entonces. Hoy no tengo ningún apuro. Bien, ok. Así que hasta que nos saquen de internet, nos cuelguen ahí, no sé qué. Nada, le damos un poquito para que quede completo. Dale, pero de tranquilidad hay que cerrar tranquilos. Buenísimo. Después decía recta palabra. ¿Qué tema con la palabra, no? Estamos en una época, si hay algo que siempre escuchamos hablar de inflación, verdaderamente inflación en este mundo tiene la palabra, que la usamos todo el tiempo, que hay toneladas de información y de cosas todos los días, y tenemos que ver para qué usamos la palabra, con qué sentido. Entonces, recta palabra, podríamos, si lo tomásemos literal, diríamos, bueno, no hay que mentir. Está bien, es el principio. Pero aún así veremos que lo que puede ser verdad para nosotros puede ser no tan verdad para otro, y siempre partiendo de una recta intención, no con ganas de estafar a nadie, ¿no? Pero creo que la recta palabra también vamos a tener que incluir decir las cosas justas, en el momento justo, con la intensidad justa, con la emotividad justa y rodeado de las personas adecuadas, ¿no? Eso yo te escuché alguna vez también hablar del mundo de la inteligencia emocional, de lo importante de la comunicación. Y ni que hablar lo que son las falacias, las palabras ambiguas que podemos usar, y un sinfín de cosas que decimos, uy, qué mal que solemos usar la palabra, y ni siquiera esto se trata de tener una pronunciación de cantante de ópera, ni de gran, locutor de radio, no, se trata
incluso como también decía ese dicho que lo conocemos todos, procura que tus palabras sean mejor que el silencio. Y si explicáramos eso, creo que hablaríamos muchísimo menos de lo que habitualmente hablamos. Démonos cuenta de lo que antes, pero yo y vos la vivimos, pero 1000 veces, ¿no? Aún cuando había que mandar mensajes de texto que te los cobraban, bueno, ya lo pensabas más, pensabas bien lo que ibas a poner, o ni que hablar con tu abuelo, con un telegrama que te cobraban cada palabra, o la llamada a larga distancia, ¿no? Que, bueno, no te detengas porque se te va la cuenta. Y yo no sé, a veces hasta uno, mirá las cosas que te digo, ¿no? Extraña esas épocas donde, bueno, pará, pensá bien lo que vas a decir, no te pongas a tirar cualquier cosa, los grupos de WhatsApp, la infinidad de cosas que hoy usamos la palabra, y creo que... Yo creo que yo soy uno de los que digo que, así como digo que hay una profundización en ver, en resaltar lo material, también soy lo que digo que no hay que negar lo material y que todo es esto que todo es un equilibrio y bueno, la tensión de la cuerda, ¿no? Y hablando del inconsciente colectivo y un montón de cosas, a mí me parece que este proceso del abaratamiento, casi la gratuidad del mensaje hoy en día con los teléfonos, va de la mano con el valor que hoy le estamos dando a la palabra, ¿no? Entonces, vos venís armando de que antes tenía un valor distinto el hacer una llamada, de mandar un mensaje, acompasa también el valor que tenía la palabra de uno antes y ahora. Y no, para mí, y esto lo atribuyo yo, es parte de lo mismo, ¿no? De una conexión y una resonancia de que a nivel colectivo la palabra está ha perdido un valor y uno hoy en día puede decir cualquier cosa desde cualquier lado y se ve reflejado en lo material, en esto de que hoy en día se nos es barato el comunicar, ¿no? Sí, sí. Recordamos que alguna vez todos escribimos una carta en papel que además demoraba en ir y volver, había una expectativa, no digo, volvamos a esas épocas, más lo que yo diga no tiene ningún sentido, pero pensemos entonces, sí, la reflexión, la cantidad de palabras que usamos, que a veces ni siquiera sabemos muy bien qué quieren decir, que son ambiguas, y que directamente, como tú decías, bueno, lamentablemente en nuestro mundo parece que solo los mafiosos tienen palabras. Porque nosotros no vemos en el mundo de la mafia que necesiten redactar un montón de documentos. Se miran, se Contrato, analizan, esta parte para mí, esta para vos, y ahí se cumple. Ya sabemos qué pasa si no se cumple. Pero digo, solo la gente que anda por el mal camino le hemos dado el valor de la palabra. Nosotros queremos comprar. Porque en realidad, Sí. porque en realidad, para mí tiene una explicación, y es que, como hablábamos al principio, hay una consecuencia directa ante el no cumplimiento de tu palabra en el ámbito de la AMPA y de la mafia, ¿no? En el ámbito más común y cotidiano, pareciese que nos hicieron creer, porque en realidad hay una consecuencia en esto energética y espiritual, pero como nos hemos enfocado en lo material, nos han convencido de que la palabra no tiene ninguna consecuencia. Bueno, ya hace 2600 años el Buda nos decía, miren que la palabra vale y mucho, y todo. ¿Cómo apreciamos a una persona? Si es una persona de palabra, es casi un valor en extinción, pero ¿cómo se valora? Valga la redundancia, ¿no? Si te dice que va a estar, va a estar. Si te dice que no, es no. Cuando te dice que sí, es sí. Bueno, un poco por ahí va ese concepto de la recta palabra. Bueno, de la recta acción ya hablamos un poco, ¿no? Pero eso tiene que llevar entonces estos primeros 3, 4 puntos con el cuarto, de la recta acción, en que nosotros, por lo menos en algún rato del día, podamos salir de esa lógica de te doy si aquello, si me conviene, si no me gusta, o por miedo a la represalia, ¿no? Porque acá, ¿qué es lo que pasaba en estos elementos mafiosos? Bueno, si no cumplís la palabra, te viene un bombazo, te viene un balazo, te viene algo, un peligro de vida. Bueno, esa no es una recta intención, no es un recto motivo para hacer las cosas. Por eso hay que sumarle a esos elementos la recta motivación con la que había empezado todo esto. Después menciona algo que en nuestro mundo es maravillosamente olvidado, ¿no? Rectos medios de vida. Lógico, si me voy a la parte más superficial, bueno, será no robar. Perfecto, ¿cómo no? Pero esto tiene un poco más
complicaciones, ¿no? En nuestro mundo, creo, esa economía que se ha hecho tan complicada. ¿Vos escuchaste hablar de la banca ética alguna vez? ¿Del movimiento de banca ética? Joan Melé, el Sí, personaje. sí, lo he Bueno, leído en algún momento. a mí me resonó mucho, y ojo, miren lo que le voy a contar lo más rápido posible de cómo surgió este movimiento. Durante la guerra de Vietnam había una organización que de verdad, una ONG, póngale, que no está ese nombre tan pervertido a veces hoy día, pero una ONG que de verdad se dedicaba a solucionar los problemas que daba la guerra de Vietnam. Recibía plata, recibía aportes y obvio, lo tenía en un banco, tenía una cuenta de banco. Pero un día se les da por averiguar, ¿y qué hace el banco mientras yo dejo mi plata muy legal, totalmente legal, con ellos? Descubrieron que ese banco pagaba buenos intereses porque invertía en armamento que iba a la guerra de Vietnam. Entonces, démonos cuenta cómo a veces mi dinero está sirviendo a los más oscuros intereses sin que nosotros sepamos. Y bueno, eso también paga factura, ¿no? ¿Viste qué historia, no? ¿Sabemos qué hace nuestro dinero cuando nosotros no lo tenemos? Si vos y yo vamos al banco a pedir un préstamo, nos van a pedir 300.000 papeles, que usted demuestre quién es, su solvencia, que tiene salud, antecedentes. Y no podríamos ir nosotros cada vez que vamos a dejar algún mango al banco a decir, yo quiero acá, todos los gerentes, quiero que me dan toda la fotografía, quiero que me digan a ver si alguno tiene antecedentes, a ver si alguno malversó fondos, a ver si alguno tiene problemas con el juego. Podríamos, ¿no? Porque es mi plata. Totalmente. Obviamente, como dice este personaje, este Joan Melé de la banca ética, si nosotros como usuarios lo único que nos interesa es ¿qué me paga más intereses? Bueno, les tengo una noticia, ¿sabe lo que paga más intereses? Los negocios turbios y especialmente los negocios inmorales, me da lo mismo la legalidad. La trata de blanca, el armamento, las guerras, la farmacia y sus acólitos, el negocio número uno, todo eso es lo que banca y de pronto vos totalmente legal ganaste unos pesitos o muchos pesitos, lo dejaste en el banco y no sabés qué está haciendo el dinero por vos. O compramos muy contentos cosas, mirá qué barato compré esta camiseta o este pantalón o esta campera. Y detrás de una venta, de una compra muy barata, ¿qué hay? Y no suelen haber los mejores trabajos ni la mejor calidad y muchas veces sabemos que hay mano de obra casi esclava. ¿Y qué nos parece que frente al destino, a la vida, la energía, el karma, llámele como quiera, con decir, bueno, yo compré legal, yo no tengo nada que ver con esto? Obvio que hay gente que tiene mucho más responsabilidad, pero todos estamos en ese circuito y todos de alguna manera participamos en esta cosa tan lejos que es poder participar de los rectos medios de vida. Por eso, como usuarios, tendríamos que preguntarnos la mayor cantidad de veces posible, ¿y este producto cómo se hizo? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo están los empleados de esta fábrica? ¿O cómo están, si trabajan con animales? Yo no te voy a hablar de un veganismo, pero sí creo que todos a esta altura deberíamos promover lo que se llama, ¿no? Existe la ley de bienestar animal. No me tengas una gallina clavada al piso, como las clavan muchas veces con la luz 24 horas prendida, porque de ahí ni el producto ni el animal estamos yendo en la más mínima consonancia con las leyes de la naturaleza. Entonces, no te estoy planteando una pureza total, pero tendríamos que preocuparnos, porque si mi negocio es la venta de huevos, por ejemplo, ¿y esos huevos cómo están? ¿Cómo están esas gallinas? Entonces tampoco se trata de que tengan un masajista cada una de las gallinas, pero por ejemplo, hay una marca, me permitirás el chivo que se llama Ecologito, que de verdad son huevos de gallina en estado libre. Y bueno, es otra cosa. Entonces, como usuario de cualquier servicio, cualquier producto, y una pequeña fuercita vamos haciendo. Y en eso Sí, estamos de acuerdo que hacer un uso consciente de esos bienes de vida, ya sea económico o en este caso los alimentos, que en realidad los alimentos los compramos con lo económico, a menos que hagamos nuestra propia producción, y ahí sería más consciente. Tenemos que tener ese tipo de conciencia, o por lo menos de prestar esa atención, porque esa energía es la que nosotros consumimos y la que va a generar nuestra realidad todo el tiempo, ¿no? Exactamente, no creo que haya que ser muy profundo para darse cuenta de esto, pero sin embargo, en general, como mucho nos preocupamos de lo legal, y si es legal, vamos arriba. Bueno, cuántas cosas hay legales que son inmorales, o aún otras que son morales y las han transformado en ilegales. Así que el concepto de legal o no, para el budismo, para la naturaleza, no le tiene casi sin cuidado. Obviamente no es un llamado a hagan todas cosas ilegales, pero además ya sabemos que lo que es legal, mañana se cambia la ley
y viceversa. Así que eso no puede ser jamás un termómetro fiable de nada. Pero sí esto, sí esa preocupación. Y obviamente, como en otras veces yo he escuchado a Natalia y también cuando a Alejandra Zurica en estos programas viejos, qué bueno es que cuando el dinero que nosotros nos ganamos viene de aportarle algo válido a la sociedad, algo válido a los demás, porque ese es como el dinero verdaderamente bien ganado. Y después, bueno, ¿cómo lo vamos a gastar? En que tú ahora hablabas de la conciencia, bueno, la fundación de este Joel Melé se llama Fundación Conciencia y Dinero. El primer gran objetivo de esta gente es poner como diciendo, vos, le estamos poniendo un mínimo de conciencia a cómo gastamos el dinero. Es muy gracioso ver a este tipo porque él justamente dice que mirando el extracto de la tarjeta de crédito entra directo en contacto con el subconsciente de las personas, ¿no? Porque a veces le van a reclamar, cuando él trabajaba en el banco, le iban a reclamar cosas que la gente compraba que ni siquiera se acordaba que había comprado. Entonces, como también tenemos una gran oportunidad de poner la conciencia aún en las cosas que compramos. ¿A quién le compramos? ¿Dónde lo compramos? ¿Y qué hay detrás de eso? Obvio que esto no es la enseñanza budista original, pero creo que es una perfecta adaptación a las épocas que nos toca vivir. ¿Sí? Después nos habla Sí, de la correcto. regla de esfuerzo. Ahí está. Bueno, Cerrar la puerta, tengo el bicharraco ahí. Fundación esperamos ahí es Fundación Dinero y Conciencia, ahí Sí. lo pueden encontrar. Hay incluso una entrevista en Perspectiva, un programa de radio uruguayo, que Sí, pueden porque ha entrar. estado muchas veces, por lo menos varias veces por acá, y tiene charlas muy interesantes. Yo después, si querés, te mando una para que la puedas poner en tus grupos, porque está. Vamos a ver si podemos traer a alguien de ahí a hablar, al programa, a hablar. Vamos a buscar Bueno, ahí. por lo menos sí, yo estuve en el principio de la banca ética acá en Uruguay, pero te podés fijar ahí las cosas que están y es muy nutritivo, por lo menos permite reflexionar muy bien con ese tema que muchas veces lo creemos bueno, que como no es espiritual lo que me va a hacer mal, bueno, el dinero es energía, no es ni bueno ni malo, habrá que ver en qué lo usamos, cómo lo obtenemos, y bueno, eso es bueno. Una vez alguien me dijo, un maestro que tuve, que el dinero era lo más, el reflejo más grande de la conciencia, en el sentido de que hablábamos hoy, ¿no? Yo con $1000 quizás hago los gasto el rato, y hay gente que con $1000 hace maravillas. Entonces, tener en cuenta eso de que la conciencia con la que nosotros recibimos y damos también impacta en el impacto a nivel masivo de lo que puede generar el dinero, ¿no? Un segundo que voy a cerrar otra puerta más para que no escuche. Así que es importante eso de entender de que el dinero es quizás la vasija donde más se puede expresar o encontrar la conciencia, ¿no? O ver la conciencia de alguien. Y está muy relacionado y generalmente, ya te digo, tenemos gente ultra preocupada por el dinero o demasiado despreocupada no entendiendo todo lo que pone en juego la economía. Que, insisto, es para escucharlo a este personaje que habla muy bien, Joan Melé, lo pueden poner en YouTube y tiene un montón de charlas muy interesantes. Así que cuántas cosas hay para los rectos de mediodía, después dice recto de esfuerzo. Recto de esfuerzo nos habla de dosificar bien la energía, trabajar con ritmo. Vieron que es fácil, me engancho con algo, me encachilo con algo, pero después no mantengo el ritmo. Esto es la misma analogía que para correr. Bueno, todos sabemos que si salgo a correr y mantengo un ritmo, puedo aguantar mucho más que si ando a todo tipo de velocidad y haciendo todo tipo de cambios. Y después, para tratar de llevarlo al mínimo tiempo posible, la recta atención y la recta concentración, donde el budismo va a ser el máximo hincapié. ¿Qué será esa atención? Bueno, esa capacidad de concentrar toda esa conciencia en un algo, en un punto, en una actividad. Entonces, todas las artes marciales que tienen una fuerte influencia de estas disciplinas ponen mucho énfasis en un trabajo de atención hacia adentro y hacia afuera. Por ejemplo, habremos visto el amplio repertorio de gente que te sigue, Fabián, que
qué fácil es robar a una persona cuando está distraída. O cuántas cosas se dan en la calle por distracción. Incluso para eso aprovechan a veces a los que ya están adentro en la cárcel por distintos tipos de arrebato o robo y les dicen, bueno, les muestro este video, ahora que está lleno de cámaras por todos lados. ¿A quién elegirían para robar? Y de casualidad, casi siempre todos apuntan al mismo tipo de personas que en un momento viene distraído, viene mirando para otro lado, que viene mirando así todo encorvado para abajo. Es como que están teniendo un llamador de alguien que me robe. Y si el tema de la atención y de la desatención desde siempre fue parte de la reflexión de esta gente, imaginémonos en la época de los celulares, en la época donde siempre estamos mirando una pantalla o mirando para otro lado. Bueno. En tiempos de la diversión, palabra que tiene un simbolismo de distraer más que de... Sí, sobre todo cuando nos distrae de lo importante, ¿no? Y nadie está diciendo que no esté bien un rato de distracción. El tema cuando las propias noticias, los noticieros son distracción. Casi siempre son distracción de lo importante y siempre caemos en lo anecdótico. Y bueno, ya vemos que incluso se le llama informativo a cuanta noticia mala o que me hable de la parte más baja del ser humano. Y es muy difícil que entre lo más constructivo. Por suerte están este tipo de comunicaciones, este tipo de canales para que entendamos de otra parte de la humanidad. Realmente El otro día yo les decía que en los noticieros te dicen la bomba que explotó, pero no te dicen el montón de bombas que no explotaron. O la persona que robaron, pero no hay noticias de la cantidad de personas que no robaron. O que se impidió el robo, o que se... O sea, cómo darnos cuenta de que está tendenciosamente flechada la información a un tipo de información y nada más. Y bueno, a ver si te resuena esto. Pasa, yo qué sé, que algún ser humano hace una imbecilidad o una inmoralidad. Y ahí aparece en el comentario, ahí está la naturaleza humana, el asesino, el depredador del planeta, la inmundicia más grande. Está bien, es una parte de la naturaleza humana que cuando se enfoca hacia lo más bajo, hacia lo más instintivo, hacia lo más así oscuro, sí, puede ser el peor mal. Pero ¿por qué esa gente o no nos acordamos de la naturaleza humana cuando vemos a alguien que pudiendo robar no robó, o que encontró algo y le devolvió, o que hizo terrible esfuerzo por un desconocido, o que se arriesgó su vida para darle una mano a alguien que no conocía, que se estaba ahogando o que se estaba por caer de un puente? Porque eso, mis amigos, eso también es la naturaleza humana. Pero cuando se dice, la naturaleza humana, como me quiero acordar de la más baja, entonces tendríamos que llegar a un acuerdo elemental de que el ser humano tiene una doble naturaleza. Capaz que tiene más, pero al menos tiene una doble naturaleza. Una más inferior, más baja, más instintiva, más que me salvo yo y qué me importa lo demás, y una más luminosa. Una que justamente le interesa el bien de todo antes que solo lo mío, que le interesa la recta acción, las rectas palabras. Y las Como dos. dijo, como decía Facundo Cabral, ¿no? Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba, ¿cuántas caricias? Qué grande el amigo Facundo Cabral. Terminó de tocar, fallecer porque ya ni sicario como la gente, viste, que por lo menos la única noticia que había es que se equivocaron, iba para otro y le pegaron a él. Y sí, Y bueno, parece chiste, pero ya ni sicario como la gente, ¿no? Ya se confunden, hermano, por lo menos te contratan por una cosa nefasta, pero por lo menos cumplí eso. Más nefasto creo que todavía le erra. En fin. Y entonces termina todo esto como una recta concentración, que más allá de las palabras, atención, concentración, que son parecidas, pero digamos, puede ser igual, es como decir, bueno, comprendiste las cosas, tuviste una recta intención de hacerlo, las aplicaste, bueno, ahora no te distraigas, mantenete enfocado. Tanto distracciones afuera como distracciones internas, porque en esa doble naturaleza que hablamos, nuestra parte inferior siempre nos va a estar reclamando cosas, que el cuerpo, estoy cansado, que me duele, que aquello, que lo otro. Nuestra parte egoica, ¿no? más emocional, así más rampante, que siempre va a estar reclamando, que siempre se está comparando, que por qué aquello, que lo otro, que se siente eufórico, se siente bajo, y todo ese mundo nos puede distraer de lo importante. Lo importante es salir de la caverna, lo importante es la conciencia. Por eso más o menos en ese noble octuple sendero. Y me gustaría despedirme con
algunas lecturas de un libro que se llama El Dhammapada, La Senda de la Ley, que no hace otra cosa que, así se llama el Dhammapada. ¿No? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Que tiene algunas, esto es una serie de frases que se fueron compilando con el paso de los siglos, que más o menos termina de escribirse unos 400 años después de la muerte de Buda. Quiere decir que otra vez se compilan cosas varios siglos después de la muerte del iniciador, del fundador. Por eso obviamente todos sabemos que pueden tener obviamente sus pequeñas distorsiones. Además esto nos llega por traducciones de traducciones de traducciones. Pero vos fíjate cómo arranca este libro que tiene ya más de 2000 años con la humanidad. Dice, las condiciones en las cuales nos hallamos son el resultado de lo que hemos pensado. Quedan fundidas en la mente y son forjadas por ella. Si un hombre habla o actúa con una mente impura, el dolor le sigue como la rueda sigue a la pezuña del buey que tira del carro. Así con esto arranca. Esto que estoy leyendo se llama los versos gemelos porque ahora va a decir lo mismo de manera espejada, pero por la positiva. Dice, las condiciones en las cuales nos hallamos son el resultado de lo que hemos pensado. Quedan fundidas en la mente, son forjadas por ella. Si un hombre habla o actúa con una mente pura, la felicidad le sigue como su inseparable sombra. Te digo porque después pasan los miles de años y aparece un libro que dice el valor del pensamiento, cómo influye el pensamiento en la vida. Y está bien, las cosas a veces hay que decirlas de nuevo, pero no tiene nada de original. Esto ya se ha dicho muchísimas veces, ¿ah? Y de muchas maneras distintas. Así que el budismo hace más de 2000 años que nos arranca diciendo el valor del pensamiento. Y qué pocas veces le ponemos conciencia a cómo forjamos nosotros las ideas, de dónde nos vienen los pensamientos. Lo que hablaba hace un rato del curso Milagro, ¿no? Aún si hasta tenemos que ver, cuando hablamos de un vaso, ¿por qué hablamos de un vaso? ¿Qué dejaremos para todas las otras ideas? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la felicidad? Imaginémonos las cosas que hay que ponerle a ese. Dice, él me ha engañado, me ha golpeado, me ha derrotado, me ha robado. Nunca se consume el odio de aquellos que albergan tales pensamientos. Él me ha engañado, me ha golpeado, me ha derrotado, me ha robado. Está consumido el odio de aquellos que albergan tales pensamientos. En realidad el odio no cesa con el odio. El odio cesa por el amor. Esta es una ley eterna. Esto tiene. Así como la lluvia penetra en una casa mal techada, de la misma manera, las pasiones dominan a aquel cuya mente es indolente. Va a estar hablando a partir de ahora mucho de el trabajo mental, de la distracción. Obviamente, así como la lluvia no penetra en una casa bien techada, de la misma manera las pasiones no dominan a aquel cuya mente es reflexiva y está ejercitada. Recordémosles a la teleaudiencia que si bien hoy la palabra pasión se ha resignificado como algo positivo, pasión desde siempre significó aquello que se padece, aquello que me agarra y no me deja ser yo. La pasión, por ejemplo, que siente alguien ante un vicioso del juego por el juego, o un fanático por el fútbol, o fanático de la religión, o fanático de lo que sea. Es algo que lo absorbe de tal manera que no lo deja razonar, que no lo deja tener un equilibrio. Eso siempre fue la pasión. Por más que ahora nosotros le llamemos, bueno, ¿qué te apasiona? Si de esa manera, no está hablando. Está hablando de aquello que te arrebata y te lleva para cualquier lado. Esto se llama la vigilancia. La vigilancia es el sendero hacia la salida de la caverna. La negligencia es el sendero de la muerte. Aquellos que practican la vigilancia no mueren. Aquellos que son negligentes es como si ya estuviesen muertos. Aquel que no se entrena a sí mismo, aquel que no se revisa a sí mismo, ese, para esto que llamamos las reencarnaciones o el salir de la caverna, como que no está avanzando. Por eso dice que es como ya estuviese muerto. Voy a saltear para poder algunas más y no extendernos. Mi amigo Fabián. Vigilante entre los negligentes, totalmente despierto entre los dormidos, el sabio avanza como un brioso corcel que deja atrás de sí al débil rocín. El rocín es un burrito de esos que van muy despacio.
plantear algunos para llegar a... Nos despedimos con este, Fabián, si te parece. Dale, sí, me parece. Los miles se llaman. Mejor que miles de palabras vanas, es decir, una sola benéfica que apaciguará a quien la oiga. Mejor que miles de versos vanos a quien lo oiga. Mejor que miles de poemas vanos, es una sola palabra de la ley que apaciguará a quien la oiga. Si un hombre conquista en la batalla 1000 veces 1000 hombres y otro se conquista a sí mismo, este último es el más grande entre los conquistadores. Conocerse a sí mismo es mejor que conquistar al resto del mundo. Ni un dios, ni Gandharva, ni siquiera Mara con Brahma podría trocar en derrota la victoria del hombre que se ha vencido a sí mismo y vive disciplinado. Este es una de las inspiraciones de todas las artes marciales con un sentido filosófico que siempre arrancan con el punto de partida que mejor que vencer hacia afuera, o primero, antes de vencer hacia afuera, nos tenemos que vencer a nosotros mismos. Lo primero que tiene que hacer cualquier practicante de un arte marcial, como la gente, desde el punto de vista interior, es dominar su propio miedo, su propia angustia, su propia duda, su propia agresividad. Si te sirve para eso, sirvió para mucho. Si es simplemente pelear hacia afuera y todo esto, lejos de trabajarse, incluso a veces se incrementa, porque las personas que a veces empiezan a hacer esta disciplina se vuelven más agresivas, más con mucho defecto. Ese no está siguiendo un camino interior de las artes marciales, que casi todas están inspiradas entonces en estas palabras del Buda, de que aquel que se vence a sí mismo es el más grande entre los guerreros. Ya demasiada batalla hay hacia afuera, creo que tendríamos que empezar a estar de acuerdo que el primer campo de batalla, el primer campo de trabajo es hacia nosotros mismos, hacia todas las necesidades instintivas que tenemos y sobre todo con lo que trabaja la publicidad. Venimos de 2 o 3 años de inyectar todo el tiempo miedo, más que miedo, terror, 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 y así lograron hacer cosas que sin ese terror la humanidad jamás hubiese aceptado. Pero cuando las cosas se llevan ahí, pueden pasar de las cosas más nefastas. Así que, mis amigos, un poco para actualizar esto que habíamos empezado el otro día de budismo, espero que, sobre todo, lo único que espero que dé más ganas de que se vayan a investigar por ahí, porque esto es simplemente algunas reflexiones y un puntapié inicial. Fede, ¿cómo te sentiste? Con ganas de seguir, con eso. Impecable, Fabián, ya ¿De sabés. seguir? Un poquito, donde sea, me da mucha motivación, por eso vine corriendo y seguiré corriendo, pero este tiempo estaba destinado para compartirlo contigo y con tu gente. Bien, recordar a la gente que va a estar los segundos lunes de cada mes. Nos vamos a cerrar el programa, quizás no con tanto tiempo como tuvimos hoy, pero sí hablando de filosofía o de autores filosóficos o filósofos y trayéndolo acá al presente en una especie de filosofía práctica, quizás, por decirlo de alguna manera. Sí, Fede, te mando una... No, que de eso se trata, ¿no? Una filosofía a la manera clásica era así, una filosofía que si no se podía llevar a la práctica, simplemente para hablar, no tiene mayor sentido. Te mando un abrazo y nos vemos pronto, ¿te parece? Cuando quiera, mañana está Sartú, estoy viendo ahí el cartel. Sí, mañana a partir de las 19 horas en vivo vamos a estar con Inés Artú hablando de el Uruguay Soberano, este movimiento que busca reformar la Constitución. Así que los invito a quienes se quedaron, todos, mantuvieron la recta concentración y pudimos llegar a esta hora del programa. Así que invitarlos a que mañana se sumen a ese encuentro con Onir Sartú para hablar de lo que estamos trabajando. Estoy formando parte también del movimiento y también un poquito del presente, que nos cuenta ver desde su visión legal que nos puede contar y su experiencia. Te mando un abrazo, Fede, y te agradezco porque... Exactamente, un abrazo grande.